En relación con las desigualdades que ya mencionábamos, ¿verdad? Es distinto ver esas desigualdades, vuelvo a traer a colación la edad, la diferencia que hay entre grupos etarios es una cosa, y luego el lugar, digamos, simbólico y social que le damos también a los grupos etarios es otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Vamos a ver, incluso algunas veces puede depender de algún tipo de prejuicio, ¿verdad? Y voy a decir lo siguiente, un prejuicio que tiende a ser, digamos, en cierto sentido positivo, en cierto sentido, y rapidito se desmonta, ¿verdad? Es aquello de que las personas mayores son muy sabias y cosas por el estilo. Bueno, yo entiendo esto, ¿verdad? Digamos, pero vamos, o sea, también hay personas mayores que son bien necias, ¿verdad? Y que son bien metiches y cosas por el estilo. Por otro lado, también está el prejuicio negativo de que, sí, es que como es viejillo ya chochea y cosas por el estilo. Entonces, bueno, también culturalmente, no es lo mismo ser una persona mayor en algunas sociedades que en otras, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, en la sociedad japonesa hay una reverencia muy grande también por la persona mayor y por los antepasados. Y eso también de alguna manera condiciona lo que se hace con las personas mayores. Por ejemplo, en Japón hay unos programas hermosísimos, digamos, en los cuales los centros de cuidado no son exclusivamente para niños o para ancianos, sino que se dieron cuenta de que una excelente combinación era tener a niños muy pequeños y a ancianos en los mismos centros de cuidado. Eso implica ciertas logísticas y cosas así por el estilo, pero incluso potenciaba a que los mismos ancianos ayudaran con el hecho de atender ciertas cosas, ciertas necesidades, en la medida de las posibilidades, a las personas, digamos, a los infantes. Y también permitía que hubiera un acercamiento, un conocimiento de parte de los niños de esa población adulta mayor. Y ellos lo resolvieron de una manera lindísima, ¿verdad? Pero el punto es que ya la desigualdad social es lo que hacemos nosotros a partir de nuestras instituciones, de nuestras formas de hacer, con esas diferencias que efectivamente se dan entre grupos, entre personas, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es fácil de entender, ¿verdad? Pero el punto es que la desigualdad social, la diferencia que tiene a propósito de la desigualdad natural es que podemos hacer algo, podemos proponer, digamos, formas alternativas de comportarnos en relación con cuál es el lugar que le damos simbólico, de poder, digamos, a cada uno de los grupos, ¿verdad? Aun cuando la edad uno no la puede cambiar, lo que sí podemos cambiar es cómo sociedad pensamos esa edad, ¿verdad? Porque pensamos las diferentes edades. Y de hecho, Bobbio lo que menciona en el texto es que generalmente se generan problemas cuando lo que sucede es que nosotros le imponemos una diferenciación social a una desigualdad natural. Eso, según dice Bobbio, resulta problemático, ¿ya? O tiende a resultar problemático. Ahora, veamos, hagamos referencia ahora a lo que tiene que ver entonces con el paso desde el prejuicio hasta la discriminación. ¿Cómo vamos a entender el problema de la discriminación? Primero definamos. Una discriminación es una separación que hacemos, es una diferenciación que hacemos, ¿verdad? Y en este caso, cuando estamos hablando de la discriminación como un problema ético y político, lo que estamos diciendo es que esa diferenciación es injusta ilegítima. Ilegítima aquí quiere decir que en última instancia no puede justificarse, porque puede estar legitimada por una ley, ¿verdad? Por ejemplo, hay discriminaciones que han sido
recogidas también por los cuerpos legales en diferentes partes del mundo y en diferentes momentos históricos. Por ejemplo, la prohibición de que las mujeres votaran era legal. La, el permiso de que hubiera personas que poseyeran a otras como esclavos, eso también estuvo en algún momento refrendado por la ley. Entonces, aquí la legitimidad no es la legitimidad que da la ley, sino que da, en este caso, Bobbio apela a un contenido de justicia, digamos. Es completamente ilegítimo, digamos, el asignarle a un grupo social determinado, por la razón que sea, un lugar también social, simbólico, de poder, etc. Entonces, la discriminación, entendámosla, es esa diferenciación, esa separación que hacemos a propósito de algún criterio determinado. Y para Norberto Bobbio, para explicar la discriminación, vamos a pasar por tres etapas, ¿verdad? O por tres momentos, por así decirlo. Vamos a pasar por un juicio de hecho, por un juicio de valor en segundo lugar, para terminar efectivamente en lo que es la discriminación. Vamos a tratar de ver esto y voy a tratar de ir haciendo ejemplos. Cualquier pregunta, nada más me interrumpen, por favor. Que ni siquiera se... por favor. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Anterior. Sí. Ajá, aquí. Sí. Bueno, acá él menciona que por sí solo, digamos, el acto en sí mismo de la discriminación es ilegítimo, ¿verdad? Ajá. O sea, digamos, yo comprendo a lo que él se refiere en el sentido de que el acto en sí, en su propia, por así decirlo, naturaleza, es malo, digamos, ¿verdad? Por sus consecuencias, pues, negativas. Pero, no sé, seguro por lo que yo estudio, esta cuestión de legitimidad más bien se asocia más a una cuestión de lo colectivo o de lo que todas las personas acepten o lo que la mayoría considere bueno o al menos normalizado, ¿verdad? Entonces muchas veces esta discriminación no termina siendo ilegítima, sino que más bien al contrario, es legítima porque se normaliza o la mayoría de personas piensa que eso es lo correcto. Más que todo, pues en países conservadores o demás, en donde pues los derechos humanos o las condiciones igualitarias son pues restringidas para ciertos grupos. No, excelente participación, Steven. Aquí el asunto es, efectivamente, Norberto Bobbio está haciendo referencia a un principio de justicia, básicamente. Y la justicia, como usted imagino comprenderá, pues puede estar por fuera de lo que la mayoría de las personas acepta o incluso de lo que la ley recoja. Los ejemplos que puse anteriormente estaban encaminados en relación con eso. Por ejemplo, cuando la forma de producción esclavista estaba instaurada, pues la mayoría de las personas lo veía como algo normal, ¿verdad? Insisto, estaba recogido dentro del cuerpo de legalidad. Entonces, sí, efectivamente, lo que vos estás diciendo, sí, la legitimidad de la que está hablando aquí Norberto Bobbio no es la legitimidad de la ley, sino más bien él está hablando de la legitimidad en función de la justicia como un principio general. Esto tiene sus problemas, dicho sea de paso, Steven, porque, y vamos a ver, nosotros en el curso hemos leído Hobbes. Desde Hobbes se ha teorizado de que realmente lo que legitima es la ley. ¿Ya? Es legítimo lo que está en la ley. Y para eso es que sirven los pactos, ¿verdad? Sin embargo, hay criterios también para hacerle una revisión crítica, incluso al contenido de la ley. Porque algo aparece en la ley, ya esa es la única fuente de legitimidad que tiene, entonces sí sería problemático, digamos, poder cuestionarlo y eventualmente cambiarlo. No sé si me voy a entender, Steven. Sí, digamos, igual yo creo que, por ejemplo, un país quizá de Medio Oriente, que las mujeres no se les permita votar o etcétera,
Pues en un principio sí existe esta legalidad, o sea que por ley pues se tiene que mantener este esquema y que por ejemplo si se llegara a cambiar probablemente no sería legítimo porque la mayoría no lo ve como algo correcto, ¿verdad? Entonces pues muchas veces esto sí puede ser como conflictivo, dar paso a contradicciones, pero sí es parte también de cómo se desenvuelve todo. Un poco la participación de Andrea en el chat a propósito de si los prejuicios pueden ser estáticos. Bueno, usted acaba de traer a colación algo que se relaciona con esta muy buena pregunta que hacía Andrea a propósito de que sí, efectivamente también los prejuicios y los criterios de legitimidad dentro de un entorno determinado pueden variar con el tiempo. Hay una foto que le dio la vuelta a la red hace algún tiempo, no sé si ustedes la habrán visto, a propósito de cómo creo que era en Irán, o en Afganistán, no, creo que era en Irán. Voy a buscar bien a ver el dato y después se los paso. Creo que era en Irán donde había fotos de lugares públicos en Irán en los años 70. Irán en los años 70 era dentro del mundo árabe un entorno a donde las mujeres tenían muchísimo más libertades que las que tenían más contemporáneamente, en el sentido de que podían ir a la universidad, podían andar con ropa que no les cubriera completamente el cuerpo y cosas por el estilo. Y a partir de algunos cambios, digamos, sociales, políticos, también legales, eso cambió al punto que las mujeres empezaron a tener prohibido estudiar, vestir como quisieran y cosas por el estilo. Entonces, efectivamente, los criterios de legitimidad cambiaron, como lo puedes ver en este ejemplo que te estoy dando. Y ahora el punto también tiene que ver con que el, el, el problema de lo que plantea, o tal como lo plantea Norberto Bobbio, tiene que ver con que el criterio de legitimidad basado solamente en la justicia pues como que va más allá solamente de lo que recoge la ley o lo que recogen las acciones dentro del grupo, ¿verdad? Entonces había que ahí tener ese cuidado nada más cuando uno lo entiende, digamos. Sí, Steve. Sí, gracias. Y si te llama la atención este tema, te va a gustar mucho también lo que viene, porque lo que viene para la próxima clase es el problema de desobediencia civil a partir del pensamiento de Henry David Thoreau, quien también apela a un criterio también de justicia relacionado o encaminado, digamos, en esta dirección. Ahí lo vamos a ver para la próxima clase. Ahora sí, veamos las fases del prejuicio y de la discriminación. Bobbio empieza diciendo que el primero de los pasos, digamos, el primer estadio, tiene que ver con un juicio de hecho. ¿Qué es un juicio de hecho? Un juicio de hecho es un juicio, lo que habíamos dicho al puro inicio de la clase, es una afirmación, una proposición, que intenta describir algo. En este sentido, el juicio de hecho trata de decirnos cómo son los hechos. Un hecho es algo dado en una realidad determinada, para decirlo de una manera fácil, ¿ya? Por ejemplo, es un hecho que en este momento es de día en Costa Rica. Es un hecho que en este momento estamos conectados en esta clase, ¿verdad? Es un hecho que en este momento estamos hablando sobre Norberto Bobbio, ¿lo ven? Esas son cosas que se dan. Y la manera en que podemos abordar, o mejor dicho, cuando hacemos juicios a propósito de esto, del tipo de juicio de hecho, lo que estamos haciendo es simplemente diciendo qué es lo que está ocurriendo. Nosotros podemos tener desacuerdos en los juicios de hecho, pero los juicios de hecho tienen una característica, la cual es que las discrepancias a propósito de juicios de hecho
se pueden resolver muy fácilmente simplemente aplicando algún criterio mediante el cual se pueda revisar qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que es de noche, ¿verdad? Pues es tan sencillo como, qué sé yo, asomarse por la ventana simplemente, como para que digan, no, profe, es de día. De día es fácil de corroborar, digamos. O por ejemplo, podemos revisar la grabación incluso de la clase para saber que hoy estamos hablando de Norberto Bobbio y no de Ricky Martin, por ejemplo. ¿Ya? Eso lo podemos resolver muy fácilmente mediante juicio de hecho. Por eso decimos, el juicio de hecho es meramente descriptivo. Ahora, Norberto Bobbio, este primer estadio del paso del prejuicio a la discriminación, en relación con el juicio de hecho, él se lo dedica al juicio mediante el cual afirmamos la diferencia. Por ejemplo, decimos que somos diferentes a partir de cualquier tipo de comparación, de criterio, de parámetro, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir que no es lo mismo tener la edad que tienen ustedes a la edad que tengo yo, como el ejemplo que dábamos anteriormente en la comparación entre Greta y yo. Greta es mi hija, ¿verdad? O, por ejemplo, no es lo mismo ser de Centroamérica que ser de Holanda, que fue otro de los ejemplos que yo puse anteriormente. No es lo mismo vivir en siglo XX que haber vivido en siglo XIV, ¿verdad? Todos estos son juicios de hecho, son juicios meramente descriptivos, ¿verdad? Y de suyo no carga ningún problema, ¿verdad? Decir que, por ejemplo, que hombres y mujeres no somos iguales a partir de ciertos criterios, no es un problema, ¿verdad? O sea, a partir de decir, bueno, somos diferentes, vea lo que ocurre con uno y vea lo que ocurre con otros, ¿verdad? De la misma manera que podemos decir a partir de otros tipos de criterios, por ejemplo, el criterio de legalidad, hombres y mujeres en ese sentido se supone, ¿ya?, que somos iguales. Entonces, ese es otro juicio que a partir de otro tipo de criterio también es descriptivo, ¿verdad? A este nivel o hasta este momento, el juicio siendo meramente descriptivo, lo más que puede hacer es ponernos en algún nivel de desacuerdo que podemos corroborar, como yo les decía anteriormente, recurriendo simplemente a revisar aquello que el juicio de hecho describe, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta sobre este juicio de hecho. Bien, entonces pasemos al segundo punto, que es el juicio de valor. El juicio de valor se parece mucho al juicio de hecho en relación con que también es una proposición, también es una afirmación, también es algo que dice, por medio de lo cual decimos algo de alguna cosa, de alguna circunstancia, de alguna persona, de algún grupo, etc. ¿Verdad? Ahora, la diferencia entre un juicio de hecho y un juicio de valor es que el juicio de hecho, decíamos, es descriptivo. El juicio de valor no es descriptivo, sino que basándose en algo que podría ser abordado de manera descriptiva, lo toma y lo reopera simbólicamente. A eso es a lo que le decimos, le asigna un valor. Este valor es un valor simbólico, ¿verdad? O sea, ubica simbólicamente el hecho dentro de una interpretación determinada. Por ejemplo, lo que yo les decía, en este momento, por ejemplo, estamos llevando clases en el horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Eso es un hecho y eso es meramente descriptivo. Ahora, podemos a partir de ese hecho hacer una valoración y podemos decir, no, la verdad es que a mí, yo prefiero las clases más tarde, ojalá en la noche, ¿verdad? Y habrá quienes digan, no, yo prefiero las clases por la mañana, es el mejor momento del día, la mejor hora, ¿verdad? La diferencia entre el juicio de hecho y el juicio valorativo en relación con las discrepancias es que las discrepancias ya no dependen solamente de revisar el contenido. ¿Por qué? Porque ya aquí tiene que ver con una valoración que se relaciona con la opinión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del prejuicio originalmente y el lugar simbólico de la opinión? Bueno, Norberto Bobbio nos está operando aquí a partir de este ubicar, digamos, el juicio de valor, también en el ámbito de la opinión.
Y, por ejemplo, acá él lo vehiculiza mediante la siguiente afirmación. Pasamos del juicio de hecho al juicio de valor cuando, tomando en cuenta nuestra diferencia, ¿verdad? Consideramos que es mejor ser como somos nosotros. Por ejemplo, no es lo mismo ser joven que ser viejo, ¿verdad? Y valorativamente habrá quien diga, y es mejor ser joven. Y habrá quien diga, valorativamente también, es mejor ser viejo, ¿verdad? Ya este segundo juicio no es descriptivo, es valorativo. ¿Se entiende la diferencia entre juicio de hecho y juicio de valor? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien, como dicen ahora? Todo bien, entonces. Ok, perfecto. Entonces todo bien. Ya, muy bien. Ahora, la tercera fase del prejuicio, bueno, y como verán, ya esta parte valorativa puede tener algún tipo de problema. No necesariamente, pero puede tenerlo. En el sentido de que esa valoración puede venir a partir de prejuicios, obviamente, ya ustedes comprenderán eso. Y ¿qué también puede ser el problema? De la misma manera que Norberto Bobbio ubicaba fuera de lo racional, dentro de lo visceral, todo esto que tiene que ver con la opinión, bueno, pues de la misma manera el juicio de valor puede tener mucho de eso. También puede ser muy acrítico y muy pasivo, etcétera, etcétera. Ahora, estamos ya en el segundo momento. Veamos cuál es el tercer lugar, el tercer momento que le da en esta seguidilla Norberto Bobbio. Y es el problema, y es problemático más bien, es efectivamente la discriminación. Habíamos definido la discriminación como una diferenciación determinada, ¿verdad? Bueno, ahí habíamos también conversado a partir de las participaciones de Steven que es ilegítima e injusta, ¿verdad? La discriminación, vean que ya es un hecho efectivamente llevado a cabo. Ya es una acción concreta. Un juicio de hecho simplemente es descriptivo. Todo bien ahí. Un juicio de valor simplemente lo que me pone es en conocimiento de cuál es el lugar simbólico a donde alguien ubica eso que se está describiendo mediante el juicio de hecho. Hasta ese momento no es tan problemático en el sentido de que una opinión, por terrible que sea, todo mundo la puede tener. Y realmente, digamos, dentro de las sociedades que nosotros conocemos o en la que nosotros estamos, hay libertad de opinión, ¿verdad? Nadie puede ser, abordado, digamos, asertivamente, digamos. Nadie debería ser inoportunado, digamos, por sus opiniones. ¿Por qué? Porque la opinión es eso, es simplemente una valoración, digamos, lo que habíamos dicho anteriormente. El problema de las opiniones es cuando éstas se convierten también en actos ya determinados. No es lo mismo describir un determinado hecho y después valorarlo, además pasar a las acciones y entonces generar ahora sí consecuencias no deseadas por aquellos que las reciben. Y esto también nos conecta con lo que vimos en la clase pasada, con el criterio, con el daño como criterio ético y político. O sea, imagino que lo recordarán. En este sentido, la discriminación, que ya es ese efectivo actuar que genera una determinada consecuencia o determinadas consecuencias, es lo que es problemático, ¿verdad? Y Norberto Bobbio lo dice así: dadas las diferencias y sus valoraciones, entonces generamos una diferenciación con efectos dados en acciones determinadas. Por ejemplo, el ejemplo que ha sido recursivo, digamos, en el curso, un ejemplo de género. No es lo mismo decir que hombres y mujeres son distintas y después valorar y decir que entonces, digamos, patriarcalmente, los hombres consideran que ser hombre es mejor o más adecuado, y a partir de ahí los hombres entonces generan también la prohibición, por ejemplo, de que las mujeres voten. O por ejemplo lo que pasó en Irán.
a partir de cierto entorno determinado de cosas, se le prohibió a la mujer tener acceso a la universidad o vestir de manera libre o poder trabajar fuera de la casa o cosas por el estilo. Ven, ya ese último paso en el cual se generan acciones específicas particulares es lo que llamamos discriminación. Y es lo que entonces nos orienta, digamos, todo esto como un problema que va desde algo que empieza como meramente descriptivo a algo que es ya activamente perjudicial en relación con un determinado grupo de personas o con un determinado contexto o como lo quieran ver. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario a propósito de esto. ¿Queda claro este paso, de estos 3 pasos? Bien, entonces yo creo que lo podemos ir pensando entonces en general en función en función también de lo que hemos venido viendo en el curso. Ya con Rancière podíamos hablar de cierto tipo de cosas a propósito de esto, todo lo que tiene que ver con la emancipación, la igualdad y todo esto. Con María Teresa López de la Vieja podemos hablar del daño como criterio ético, ¿verdad? Y ahora aquí tenemos discriminación y todo este tipo de valoraciones a partir de los prejuicios. Bien, a partir en la próxima clase vamos a ver también un problema político que es el problema de la desobediencia a la ley, ¿verdad? Y la desobediencia a la ley como algo a lo cual hay que recurrir en algún momento, según la propuesta de Henry David Thoreau. Ya el texto está en mediación para que lo revisen, para que lo vean, y aviso que con el texto de Thoreau sí voy a subir una guía de preguntas para que las resuelvan en los grupos y para que la tengan lista de hoy en 8. Ya mismo la subo para que la tengan ahí, y cualquier consulta, pues durante la semana pueden escribirme o pueden llegarse a las sesiones de atención estudiante. No sé si tendrán alguna pregunta específica del tema de hoy. Si no, entonces podemos quedar aquí por hoy. Muy agradecido como siempre por su atención. Veamos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe.